¿Por qué Mario Castañeda no dobló a Goku en Dragon Ball Z Kai? Cuando Toei Animation anunció que Dragon Ball Z Kai iba a llegar a Latinoamérica, muchos fans de esta parte del mundo se alegraron demasiado, puesto que esta serie iba a traer consigo una nueva versión de Dragon Ball Z, pero esta vez remasterizado con imágenes en alta calidad, además de una historia mucho más compacta y sin relleno. Pero las expectativas de la mayoría de los fans fueron bajando poco a poco cuando se enteraron que Dragon Ball Z Kai no iba a ser doblada por las mismas voces que marcaron la infancia de la mayoría de los fans, y esto es sabido por muchos, pero puede que para otros no, y en una entrevista en el canal de Shenron Z, Mario Castañeda reveló la razón por la cual no hizo la voz de Goku en Dragon Ball Z Kai, y estas fueron las palabras que dijo Mario: cuando grabamos Z y luego GT, teníamos un acuerdo económico por episodio que tenían una relación con cantidad de frases que tuviera Goku. Cuando vino Dragon Ball Z Kai, pedimos el mismo arreglo, no más pero tampoco menos, y la respuesta fue un no hay presupuesto. Entonces yo dije muchas gracias, pero no. Como lo dijo Mario Castañeda, no hizo la voz de Goku en Dragon Ball Z Kai porque no había el suficiente presupuesto para pagar a los actores de doblaje originales. Eventualmente, cuando la Toei Animation se enteró que la mayoría de los fans estaban descontentos con las voces que tenían los personajes, llamó a todos los actores de voz originales como Mario Castañeda, René García y el resto de los actores del elenco para la saga de Majin Buu, donde a partir de este arco las voces volvieron a ser las mismas. ¿Quién es Charlotte? De todos los personajes de Dragon Ball creados por Akira Toriyama, probablemente Charlotte sea el menos conocido, algo bastante extraño considerando su monstruoso poder. En todo caso, cada vez son más los fanáticos que han descubierto a este Saiyajin y hoy te diré quién es él. Charlotte fue creado especialmente por Akira Toriyama para el videojuego Dragon Ball Legends, por lo que su existencia, aunque no es canónica, sí es oficial dentro de este universo. Se trata de un poderoso Saiyajin proveniente del pasado que nació en el planeta Sadala, es decir, el planeta Vegeta, junto con su hermano gemelo Giblet, por lo cual su uniforme es el mismo que esta raza guerrera solía utilizar antes de formar parte del ejército de Freezer. Este personaje es el protagonista principal de la historia del videojuego de Dragon Ball Legends. Charlotte luchó contra los malvados Saiyajins del planeta junto con Giblet, quien le explica que el único poder capaz de derrotarlos era la fuerza del Super Saiyajin Dios, mencionando que ambos tienen el potencial de alcanzar dicho estado al ser descendientes del Super Saiyajin Dios de la primera generación y compartir su voluntad honorable. Este Saiyajin fue transportado al presente junto a su hermano gemelo por una fuerza desconocida para formar parte del Torneo del Tiempo, una especie de torneo de las artes marciales en la que los héroes y los villanos de distintas líneas temporales lucharán hasta el final. Su apariencia física es delgada, aunque musculosa, y con respecto a su personalidad, Charlotte es un ser bastante agradable, siendo tan glotón como Goku, Gohan o Vegeta. Curiosamente, cuando Charlotte fue transportado al presente, este guerrero no tenía ni la más remota idea de cómo convertirse en Saiyajin. Sin embargo, tras haber conocido a Goku, así como a varios de los guerreros Z, el Saiyajin pudo explotar todo su potencial, demostrando ser uno de los combatientes más sobresalientes al lograr transformarse en Super Saiyajin Dios en tan solo unas semanas de entrenamiento. Como curiosidad, vale la pena mencionar que el nombre de este guerrero, Charlotte, es una palabra inglesa que a nuestro idioma puede traducirse como echalote, una especie de verdura muy parecida al ajo. Esta referencia no es sino uno de los tantos juegos de palabras de Akira Toriyama que ha empleado en todos sus personajes desde tiempos inmemorables. La historia de Charlotte no ha terminado y es muy probable que pasen algunos años más antes de que eso llegue a suceder. En Dragon Ball Legends actualmente Charlotte y Giblet han logrado ser los primeros Saiyajins fusionados en convertirse en Super Saiyajin Dios. ¿Por qué Goku le tiene miedo a las inyecciones? Es imposible creer que el guerrero más fuerte del universo le tenga miedo a una simple inyección. Si tienes bastante tiempo viendo el anime de Dragon Ball, recordarás esas escenas donde el mayor temor de Goku han sido las inyecciones, y esto es algo que no muchos han podido comprender, ya que Goku se ha enfrentado a enemigos bastante peligrosos y no tiene temor a perder la vida. Pero entonces, ¿por qué el hombre más fuerte del universo le tiene miedo a una simple inyección? Pues esto es algo que no muchos saben, pero resulta que el miedo de Goku a las inyecciones no es canónico. A partir de que salió esta escena en las películas de Dragon Ball, así como en las series de Dragon Ball GT y Dragon Ball Z, muchas personas tildaron a Goku de miedoso, pues nadie podía creer que Goku pudiera resistir muchos golpes y ataques sin una simple aguja. Pero lo que realmente nadie sabe es que Goku realmente no le tiene miedo a las agujas, ya que resulta que esta escena donde Goku tiene miedo a las jeringas fueron escenas de relleno que hizo la Toei Animation para alargar la historia y agregar algo de comedia. Pero en ningún manga de Dragon Ball existente ha salido
una escena donde Goku tiene miedo a las inyecciones. En los capítulos del manga, por ejemplo, en donde Goku está en el hospital, en ningún momento sale una escena donde Milk regaña a Goku por gritar por las inyecciones. El siguiente caso fue la nave de Freezer, el cual luego de haber derrotado a Ginyu, el cuerpo de Goku quedó completamente herido y cuando Vegeta lo llevaba a la máquina donde Goku sería sanado, son solo 2 páginas en el manga donde lo llevan y en ningún momento sale Goku gritándole a Krillin y a Vegeta de que no quiere que lo curen si eso conlleva que le pongan inyecciones. Por ende, Akira Toriyama nunca fue el que le dio ese miedo a Goku, sino más bien fue una broma que hicieron los de la Toei Animation a la hora de crear el anime, y parece que la broma se le salió tanto de control y la hicieron un par de veces más hasta que la mayoría de los fans pensaron que realmente este es el miedo o la kriptonita de Goku. ¿Por qué los androides del futuro eran malos? Todos nos dimos cuenta de la gran peculiaridad que existía entre los androides números 17 y 18, tanto del presente como del futuro, ya que mientras en esta línea temporal los androides eran crueles y despiadados, ya que solo se dedicaban a destruir y matar por diversión, en el presente estos mismos androides tienen otra personalidad, pues eran más tranquilos y se podría decir que eran más educados. Pero ¿por qué sucedió esta gran diferencia de personalidades si en ambas líneas temporales se trataban de los mismos androides? No se sabe a ciencia cierta por qué los androides de las dos líneas temporales tuvieron personalidades distintas, pero existen teorías que tratan de explicar estos hechos y estas han sido las que más resaltan entre la comunidad. La primera teoría indica que los androides del presente son buenos debido a la existencia del androide número 16, ya que recordemos que este no existió o aún no despertó en el futuro, y como sabemos, este androide tiene una personalidad bastante pacífica y calmada, además de que se preocupa mucho por el bienestar de los animales y la naturaleza. La existencia de este androide puede haber influenciado mucho en las acciones de 17 y 18, pues al tenerlo como un aliado para acabar con Goku y ver cómo eran sus acciones y pensamientos, los androides 17 y 18 tuvieron que controlar todas sus emociones y ganas de querer crear un infierno como en el futuro de Trunks, además de que al saber de que Goku aún estaba con vida, aún tenían un propósito de existir, ya que en el futuro de Trunks, Goku había perdido la vida 6 meses antes de la llegada de los androides. Y la segunda teoría nos indica que los androides son buenos en este presente debido a la influencia de los guerreros Z ante un enemigo en común que era Cell, ya que como recordamos, Cell tenía todas las intenciones de absorber a los androides 17 y 18 para lograr tener un cuerpo perfecto, y como los guerreros Z fueron quienes los ayudaron contra este enemigo, estos actos hicieron que los corazones de los androides se fueran ablandando de poco en poco. Además, la humanización que tuvieron después de que removieran las bombas de su cuerpo, así como la integración en la sociedad por parte del androide número 18, hicieron cambiar por completo a los androides. Por otro lado, los androides del futuro nunca tuvieron este tipo de influencias, porque básicamente acabaron con todos los guerreros Z, y fue esto lo que provocó que no sufrieran ese proceso de humanización que los integrara de nuevo a la sociedad, y por ende nunca se volvieron buenos, lo que llevó a cabo un descontrol total de sus emociones, ya que también sin tener un propósito de existir, los androides empezaron a descontrolarse aún más, ya que Gohan y Trunks en el futuro, al ser los últimos guerreros que existían y por ende los únicos que podían pelear con ellos, solo eran su única diversión, por lo que optaban por seguir destruyendo el mundo hasta que no quedase nada, siendo así unos androides caóticos y sin ningún control alguno.